Continuamos en Encuentro de Negocios en esta podcast con nuestro gran amigo Rodrigo Ortiz sobre el análisis de la bolsa de valores y criptomonedas y todo el entorno económico y financiero y bursátil a nivel mundial. Mi estimado Rodrigo, gracias por estar con nosotros como siempre en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo y todos tus radioescuchas. Cuéntanos una semana difícil como la han sido las demás en los mercados mundiales. Mi estimado, una semana que otra vez, como lo platicamos la última vez, mi estimado, las bolsas han sangrado, seguimos con pérdidas bastante duras, ahora llegamos incluso a un 35% abajo de máximos de Estados Unidos. Las bolsas simplemente no se han podido recuperar, no están viendo la luz al final del túnel. Esta pandemia llamada coronavirus que está teniendo en un hilo la economía mundial, que si se para o no se para, esa parte es la que las bolsas no han sabido cómo reaccionar. Pues obviamente se espera una crisis económica después de esto, simplemente. Entonces las bolsas lo resienten, los inversionistas temerosos sacan su dinero, venden al precio que venga y pues simplemente las bolsas han bajado terriblemente esta semana, peor semana desde el 2008, o sea, la peor semana desde la crisis del 2008, la peor semana es más de 10 años, estamos hablando de 12 años, que es la peor semana de todas, o sea, una semana dura para los mercados, mi estimado Brian. Sí, pareciera que cada semana se agudiza más, como lo hablábamos, ya se habla francamente en muchos medios especializados sobre una recesión por lógica, porque viene a traer la lógica en la que el mundo se está parando, el consumo se está totalmente deteniendo a nivel internacional, en muchos países están en cuarentena. México no va a tardar también seguramente en tomar medidas de este tipo, donde la economía pues literalmente se va a detener en grandes rubros y más en un México en el que pues las pymes, los pequeños negocios son los que mueven parte de la economía y con los más frágiles durante un periodo que pueda ser de estancamiento, de detención de la actividad económica. Así es, estimado Brian, vamos a ponerlo un poco en contexto. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que este ha sido el detonante, lo hablamos la semana pasada, el cisne negro que nos ha dado la recesión que tanto hablamos, la recesión que le pusimos 1001 nombres, 1001 factores, que si pasaba esto, que si pasaba el otro. Yo creo que ya nos hemos encontrado el factor que lo va a hacer y lo va a detonar, llamado coronavirus. Estados Unidos ya hizo un plan de emergencia, está diciendo que va a inyectar $2 billones al mercado para salvar la economía. Ahorita están discutiendo eso. Ya se había hablado de un plan de rescate en la semana, el día jueves. La bolsa reacciona ese jueves de manera relativamente positiva ante eso. Dice sí, sube ligeramente en Estados Unidos, pero el día viernes dice, ¿saben qué? Ni así confiamos en esto, y nuevamente le pegan con todas las bolsas. Ni siquiera los rescates en estos momentos le están salvando. En estos momentos Estados Unidos, los futuros se encuentran a la baja, o sea, no, y eso que se está discutiendo, $2 billones que se van a inyectar a la economía para salvarla, y ni así logran darle ahorita una vuelta al mercado. Entonces realmente hay demasiado pánico. Yo creo que hasta que no se vea una mejora, porque Estados Unidos está creciendo muy rápido, el coronavirus está infectando a mucha gente, está empezando a haber cuarentenas. En México empieza a entrar un plan de cuarentena no tan rígido como en otros lados. Ya se habló en Ciudad de México que van a quitar teatro, cine, lugares concurridos, van a respetar los restaurantes por el impacto económico que esto representa. Entonces México en estos momentos no tenemos los datos macroeconómicos para poder enfrentar esta crisis con una cuarentena. Eso es cierto. Creo que el gobierno federal lo ha entendido y entonces está buscando la manera de no impactar tan feo en la economía, pero al mismo tiempo evitar los contagios. No han logrado dar una estrategia clara, eso creo que ha sido el problema del gobierno federal. No ha dado una estrategia clara hacia dónde va a dirigir el combate y cómo va a ser para apoyar a los
a la economía, o sea, si la economía se para, ¿cómo lo va a apoyar esa parte del gobierno federal de no dar una certidumbre ahí? El estar cerrado, dar algún apoyo a la parte de concesión de impuestos, lo que sea, no, al no dar un mensaje por ahí y basarse solo en el precio de la gasolina que ha bajado, creo que ha sido el gran error en este momento del gobierno federal a la economía mexicana. Debe de dar un mensaje más claro, más contundente, o dar una esperanza de que si algo no sale de manera correcta, va a tener el apoyo del gobierno, esto para que las empresas puedan seguir operando, ya que pues muchos negocios van a tener que cerrar un mes y medio. Este fin de semana justamente en Europa la cuarentena se extiende 15 días más. Entonces, si no se ataca al coronavirus por las dos partes, la parte de salud y la parte de economía, es donde realmente va a venir el problema. Debes atacarlo evitando que se contagie, pero al mismo tiempo atacar que tu economía no se pare. Entonces tienes que tener un plan para esas dos aristas, no descuidando ninguna. Y si el gobierno federal no ha sido claro, bueno, en la parte económica nos queda claro que su mensaje es muy claro de no apoyar, entonces esa parte la tiene muy sensible, y la parte del sector salud tampoco, ahí sí no es claro. Entonces eso genera mucha incertidumbre en los inversionistas, en los empresarios, en la gente que tiene negocios, y entonces es donde dicen, no, pues no hay que invertir. Y ahorita pues, lo que necesitamos es que la economía de México sí camine, a lo mejor que camine lento, pero no se puede parar al 100%, pero que haya una certidumbre de hacia dónde va, y creo que ese es el problema con México, con su cuarentena. Sí, y también, bueno, están tratando de alargar lo más posible un intento de paralizar la economía totalmente para poder proteger la salud de las personas. Pero bueno, como lo comentas, se necesita un plan de acción claro en el que se anuncie qué va a suceder cuando el punto de una pues expansión del virus, de contagios a nivel nacional llegue y la economía verdaderamente se tenga que parar. ¿Qué va a pasar durante y después? Porque incluso a nivel internacional hablan de que después de que se pase esta que ya ha sido una pesadilla que no nos ha tocado ver ni en 3 generaciones enteras, va a venir un escenario como de guerra, como si hubiéramos entrado en un periodo de guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial incluso hablan algunos grandes funcionarios a nivel internacional sobre un plan Marshall, un New Deal, en el que después de la Segunda Guerra Mundial se apoyó a Europa, por ejemplo, con grandes apoyos en dinero para poder recuperar la economía, y se está pensando ya en ese futuro que viene, porque así va a ser, donde las economías van a estar golpeadas, muy golpeadas, y seguramente a nivel mundial va a tener que existir una estrategia para pues reactivar la economía y volverla a mover ya cuando la pesadilla pase. Lo más triste es que en México apenas vamos a entrar en ese capítulo oscuro, mi estimado Rodrigo. Así es, mi estimado Brian, efectivamente se necesita un plan Marshall, un plan que ayude a salvar la economía mundial. Simplemente la economía mundial se va a paralizar, o sea, la ha ido paralizando. Yo lo único bueno a todo esto que le he visto a la pandemia, fuera o sea, en cuanto a la economía, creo que una luz verde que nos da es que la pandemia ha sido por zonas. O sea, primero empezó en Asia, muy duro en Asia se ha empezado a controlar, principalmente en China, y entonces pasó el foco de infección a Italia, a la parte de Europa, Italia, España, Francia, esa parte muy fuerte, pero entonces China está como ya limpiando y empezando a trabajar. Ahora la parte fuerte ahorita está en Europa, y América ha estado trabajando no de la mejor manera, pero la economía no se ha parado todavía. Estados Unidos empieza a pararse, México también, pero todavía no ha sido contundente paralizar las economías. Entonces, hasta ahorita la pandemia pues ha dejado que por lo menos haya algo de movimiento económico a nivel mundial. Digo, no es el ideal, pero por lo menos no ha paralizado a todo el mundo. Entonces, por ahí es una luz verde, ya que he estado leyendo, China ya ha logrado abrir un 85% de sus fábricas, de su producción. Entonces, el motor de China nuevamente está empezando a caminar, lo cual es una ventaja.
de que China otra vez empieza a producir, empieza a surtir de materia prima y de todos los servicios que produce China al mundo. Entonces eso es una gran ventaja, porque es un gran motor de la economía, siempre lo hemos dicho, se pelea el 1-2 con Estados Unidos. Entonces que China empiece a reactivar esa maquinita ya es una ventaja, es una gran señal. Claro que no va a poder abrir al 100%, ya que muchos de sus socios comerciales que le dan materia prima para que los transforme, pues ahorita son los que están paralizados, están parados por esta pandemia. Pero bueno, ya es una señal verde de que China, después de prácticamente 4 meses, pues empieza a regresar a la normalidad. Entonces, hay que más o menos nosotros dimensionar eso. Claro, China se enfrentó a algo desconocido. Si nosotros seguimos las medidas de seguridad, si evitamos el contagio, pues podremos mitigar ese tiempo de que no sean 4 meses para empezar a hacerlo normal, sino podríamos llevarlo a 3, 2 meses. Entonces, para que el golpe sea menor a nuestra economía, pues necesitamos seguir las reglas, no estar en lugares concurridos, permanecer el mayor tiempo en casa, que las empresas hagan lo más posible de que se haga por home office, principalmente las empresas de servicios, lo más que puedan llevar al home office es lo ideal. Esto para que no siga con la pandemia, no nos pegue tan fuerte y en la economía podamos salir lo antes posible de este problema que se viene muy fuerte y lo menos golpeados posible. Entonces, me gusta esa parte de que China empieza a trabajar, esperemos que reactive lo antes posible. Lo que es cierto es que China ahorita no tiene la fuerza para salvar al mundo, tiene la fuerza para medio guiarlo, pero no lo va a salvar. Quedó muy golpeado y China no está bien parado ahorita, quedó muy golpeado, entonces no va a salvar al mundo, pero va a ayudar a que esto no caiga más, mi estimado Brian. Así es, mi estimado Rodrigo, y pasando al tema de las criptodivisas, pues siguen en la misma tendencia de los mercados, pareciera que van de manera paralela en un pues caso en el que ya las criptomonedas dejaron de ser literalmente pues ese refugio que muchos pensamos y que están literalmente a la par de las bolsas. Bueno, mi estimado Brian, te diré si han tenido semanas sangrientas, sin embargo, esta semana fue muy buena para las criptomonedas, incluso llegando a subir un 36% en la semana, el día jueves lo alcanzó, después una ligera baja para el día viernes, cerrando más o menos con un 25% de ganancia el Bitcoin en la semana, una muy buena ganancia para hacer una ganancia semanal. Y si lo medimos un poco, estas grandes subidas que tuvo las criptomonedas, empiezo a ver algo increíble, empecé a ver, tengo falta ahí un poco más de datos, pero entonces, parece que la correlación de las criptomonedas no era con el mercado como lo hemos platicado y lo habíamos dicho. Parece que esa correlación está más enfocada a una correlación con el precio del petróleo. El petróleo en la semana tuvo su mejor día en la historia, un alza del 25%, por ahí del día jueves fue su mejor día en toda la historia del petróleo que cotiza, y vemos que las criptomonedas tuvieron una semana espectacular. Entonces parece, falta todavía un poco más de datos, pero parece que además bien la correlación está con el petróleo. Recordemos que las criptomonedas fueron muy fuertemente golpeadas cuando Arabia Saudita dice que va a empezar a producir más para pegarle a Rusia, entonces, y que se desploman los precios del petróleo, con ellos se jalan las criptomonedas, se jala el mercado, pero el petróleo empieza a recuperar. O sea, tuvo una buena semana, sigue muy barato, pero tuvo una muy buena semana, y las criptomonedas entonces por ende tienen una buena semana, algo que el mercado no tuvo. Entonces parece que está pintando que las criptomonedas se están empezando a mover con el precio del petróleo, no tanto con el mercado, lo cual es bastante interesante. Estaré investigando un poco más de este tema. Quiero ver cómo se dirigen estas dos tendencias, tanto petróleo como criptomonedas, para ver qué tanto es su correlación, pero parece que sí, que empiezan a correlacionar estos dos activos, mi estimado Brian. Sí, y es interesante lo que comentas porque, bueno, hay una correlación ya con, como tú lo mencionas, con el precio del petróleo, y que la teoría está, y esa que sí es vigente y que sí está comprobable, que está a la inversa con el dólar. El precio del dólar sube y los precios del petróleo bajan, y a la inversa los precios del petróleo suben y el dólar baja. Entonces pareciera que ahora tener un activo como son las criptomonedas, como puede ser el Bitcoin, que vaya a la par, ahora sí que no a la inversa como es con el dólar, puede ser interesante.
Así es, mi estimado Brian. Claro, cuando el dólar sube, pues el petróleo baja porque está en dólares el precio, y entonces pues las empresas cuando hacen sus tipos de cambio, pues normalmente terminan ganando lo mismo, porque reciben menos dólares, pero no mayor precio, entonces más o menos por ahí va la relación, y entonces sí, puede que por ahí vaya algo impresionante, algo increíble, algo que hay que estar viendo en las últimas semanas, cómo se vuelve a mover esto, pero sí, mi estimado Brian, bastante interesante esa parte. Así es, pues bueno, mi estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros. Habrá otro podcast en la semana en caso de que existiera algo sumamente extraordinario. Estaremos comunicándonos de nuevo para pues seguir con esta información relevante. Te agradezco mucho, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias, mi estimado Brian. Hasta la próxima.